Buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, estimado Peter, y buenos días también a todos tus oyentes y televidentes del campo y la ciudad. Aquí a tus órdenes. Sí, ¿cómo y de qué forma se ha realizado este trabajo de investigación para al final tener este producto donde se da cuenta de la inversión de Procompite desde el año 2010 al 2022? Adelante. Sí, en efecto, estimado Peter, nosotros hemos tenido acceso a la base de datos del presupuesto del conocido fondo concursable denominado Procompite. En el año 2009 el gobierno nacional emite una ley número 29337, donde dice cómo es que los gobiernos regionales y los gobiernos locales podrían mejorar la competitividad de las cadenas productivas en sus territorios, ¿no? Y es así que cada uno de los gobiernos regionales y locales en los diferentes departamentos de nuestro país hicieron una ejecución importante, ¿no? Y salta a la vista, en primer lugar, de los 24 y también Callao, 25 territorios. Cusco es el departamento que ha tenido mayor ejecución, aproximadamente con un poquito más de 760 millones, ¿no? En los últimos, digamos, 13 años, porque estamos hablando del 2016, y en el último lugar, con apenas 1.200.000, el departamento de San Martín. Mira esa tremenda brecha en ejecución de Procompite del departamento de Cusco, del gobierno regional, de sus provincias y distritos, o sea, estamos haciendo la evaluación en el mismo periodo, estamos evaluando por territorios, ¿no? Entonces hay una marcada diferencia. Y en el segundo lugar, por ejemplo, está el departamento de Ancash, ¿no? Sí baja fuertemente, más de 200 millones de soles de inversión, 211. Le sigue Lima provincias, principalmente el gobierno regional y unas provincias de Lima, 113 millones. Huancavelica, mira qué importante, el departamento de Huancavelica, 113 millones. En el quinto lugar Arequipa, 95.3 millones. Sexto lugar Huánuco, 77 millones. Séptimo lugar La Libertad, 78.5. Apurímac con 78.2, Cajamarca también con 72 millones de soles de ejecución presupuestal, ¿no? En este concurso Procompite, y de hecho sigue la lista más larga de departamentos con menor inversión, pero como por ejemplo Piura, 57, Moquegua, 57 millones, Puno, 56, Ayacucho, 52, Amazonas, 40, Tacna, 30 millones, Ucayali no se queda, 30 también, Pasco, 24, Tumbes, 19, Junín, 16, Madre de Dios, 15, Lambayeque, 11.4, Callao, la provincia de Callao, 6.7, y Loreto 2.2, y cierra la brecha, como ya dijimos, San Martín con apenas 1.2 millones de soles que han sido ejecutados en el territorio con sus diferentes impactos positivos que ha traído, por cierto, a los departamentos de nuestro país. ¿Cuáles serían las estrategias que se tienen que seguir para levantar este índice de inversión en Procompite, por ejemplo, en la región San Martín, que lamentablemente estamos
en el último lugar. Ciertamente, o sea, eso es principalmente uno de los aspectos importantes a tener en cuenta, es política, es decir, en los últimos 13 años no era obligatorio. En cambio, a partir del año 2022 ya hay una nueva ley que cambia la 29337, es decir, ya hay una nueva ley y ahora se está debatiendo el reglamento de esa nueva ley, donde precisamente se hace obligatorio que los gobiernos regionales inviertan el 5% de sus gastos de inversión, estimado Peter. Es decir, si un gobierno regional tiene 1.000 millones de soles en gasto en proyectos, por lo menos el 5% deberían de destinar, ¿no?, a Procompite. Entonces, eso es obligatorio, 5%. En cambio, es para los gobiernos locales sí es optativo hasta un 15%. O sea, solo para los gobiernos regionales, de acuerdo a la nueva ley, ¿no?, es que sí se hace obligatorio, y es por eso que el gobierno regional de San Martín recién a partir del 2023 ya empieza a tener ejecución en Procompite, y la ley era para todos, ¿ah? Pero mira cómo Cusco, entonces, ¿cuál es la diferencia de Cusco? Más de 700 millones de soles en inversión en Procompite. Ojo, el Procompite es inversión en actividades económicas donde hay escasa inversión del Estado, escasa inversión privada, ¿no? Donde hay fallas de mercado. Y mira la diferencia enorme que existe entre ambos territorios. Se debe principalmente a las capacidades, a los conocimientos, ¿no?, a las actitudes de las autoridades de esos periodos, y por cierto los impactos que ha traído consigo dicha inversión, que en total suman más de 2.000 millones de soles de inversión en diferentes actividades económicas, no solo agro, no solo el campo, pero la mayoría, casi un poco más de un tercio de esos 2.000 millones han sido invertidos en agro, en el sector agrario, y también en pesca, ¿no?, y otros sectores como turismo, como minería no metálica, ¿no?, y como manufactura también, y otras actividades económicas, donde ahora está llevado por el Ministerio de la Producción. Bien, entonces, ¿cuáles consideras tú que habría sido las estrategias que han empleado las autoridades de El Cusco para promover la inversión en Procompite y hoy por hoy gozar de una jugosa inversión de 752.3 millones? ¿Cuál es la estrategia que ellos consideras tú que habrían utilizado? A ver, lo importante es, el primer aspecto, estimado Peter, voluntad política. Segundo aspecto es que los equipos de los gobiernos regionales y sobre todo los gobiernos locales han pedido, digamos, asistencia técnica y capacitación, es decir, los profesionales de cada uno de estos entes del gobierno regional y los gobiernos locales han pedido asistencia técnica del Ministerio de la Producción. O sea, el equipo nacional asiste, entrena, capacita para poder hacer la ejecución, ¿no? Entonces, mira qué increíble cómo es que haya una diferencia tan marcada. ¿Por qué? Porque el Procompite en realidad lo que hace es ayudar a poder gastar más, en lugar que se deje de gastar. Como algunos dicen que se devuelve el presupuesto, invierte en tu Procompite, invierte 5%. La norma era 10%, ¿no?, en los últimos años, pero recién en los últimos 2 años es obligatorio para los gobiernos regionales hasta 5%, y podría ser optativo hasta 15%.
¿Y por qué? Porque eso permitiría una mayor inversión pública, una mayor capacidad de gasto, y de hecho esos elementos que te explicaba, voluntad política, capacitación, entrenamiento, digamos, de los equipos, y de hecho también la demanda de las fuerzas vivas, ¿no? De la sociedad civil, de las empresas, de las asociaciones, las cooperativas, las comunidades nativas, las comunidades campesinas. Mira qué importante también que la sociedad civil organizada, ¿no? El empresariado privado pueda solicitar estos recursos, que si bien es cierto son recursos públicos, pero son entregados mediante sendos concursos públicos. Estos concursos, ¿no?, le dan la transparencia al proceso para ser entregado principalmente en maquinaria, equipo. Lo que se entrega, Procompite entrega bienes y servicios a los agentes económicos organizados para que puedan capitalizarse, para que puedan escalar, para que puedan mejorar su competitividad, ¿no?, de sus negocios, de sus empresas, y de hecho buscar sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Interesante el detalle, mi estimado Denis Pereira Díaz. Ahora, tenemos, por ejemplo, en el Cusco 752.3 millones de inversión en Procompite. Si a esto le sumamos lo que es el turismo en la región Cusco, hay que saber de que el Cusco es una ciudad netamente turística, entonces estaríamos hablando de millones y millones para el desarrollo en la región Cusco. Sí, de hecho, o sea, si tú haces esa adición, esa suma de las actividades importantes, es decir, te imaginas si el gobierno regional o las municipalidades del Cusco han invertido en sector turismo, en alojamiento, en restaurantes, en agencias de viaje, en transportistas, ¿no? O sea, entender cómo es que, ojo, estamos hablando de inversión, y cuando se habla de inversión estamos hablando de maquinaria, de equipos, de tecnología, de asesorías, de capacitación, de estudios de mercado, de certificación. O sea, estamos hablando de diferentes aspectos que el Estado estaría en la obligación de entregarlos, y entregar incluso ahora a las empresas privadas, a las pequeñas, a las medianas, ¿no? Y qué bueno por San Martín, a pesar de estar rezagado. El año pasado, 2023, ya ha lanzado un Procompite de 15 millones de soles, ¿no?, donde han ganado 41 planes de negocio, 41 organizaciones, ¿no?, agentes económicos organizados, y entendemos que este año será como el doble de inversión para el Procompite regional, ¿no? Y eso ya es muy positivo, y eso depende mucho, como te decía, de las autoridades regionales, de los equipos que tengan también estas autoridades para poder desprenderse de un recurso público que existe, ¿no?, que está a la vista, que está a la mano, y derivarlo a aquellos sectores dinámicos como el agro, la agroindustria, la artesanía, la gastronomía rural, ¿no?, el turismo rural comunitario, ¿no? Y como hace poco hemos tenido la suerte de visualizar la ejecución del primer Procompite en Tocache, ¿no?, en el sector Ixanga, una propuesta de turismo rural comunitario, que es una de las experiencias de lo que hay que hacer y cómo aprovechar esos recursos, y esos recursos escasos darle un buen uso, y que de hecho los impactos serán muy positivos. Estimado Denis, sabemos nosotros que el turismo es sinónimo de desarrollo para los pueblos, pero los gobiernos muchas veces no invierten en el desarrollo del turismo. Una cosa
es con guitarra y la otra es con cajón. Una cosa es que lo digamos nosotros, de que el turismo es sinónimo de desarrollo para los pueblos, y otra cosa es que lo digas tú, como investigador. ¿Qué significa para los pueblos la inversión en el desarrollo del turismo y la cultura? A ver, en términos económicos, turismo significa incrementar ingresos económicos para principalmente el sector rural, el sector urbano, ¿no? Y en este caso, cómo aprovechar los recursos, los atractivos turísticos, cómo poner en valor. Es decir, los gobiernos locales, los gobiernos regionales están en la obligación de invertir presupuesto público, invertir en los atractivos turísticos que tenga el territorio, que tenga el distrito, que tenga la provincia. Y de hecho eso también depende mucho de la voluntad política que tenga el gobernante de turno. Es decir, cómo es que le derivamos, ¿no? Y Tocache tiene una cantidad importante de recursos turísticos que en estos momentos quizás no le estén aprovechando al nivel que tiene Leoncio Prado, ¿no? O sea, por ejemplo, Leoncio Prado tiene más de 150 atractivos turísticos que igualmente gran parte de ellos no han sido puestos en valor, es decir, no han sido mejorados sus ingresos, señalética, seguridad y una serie de elementos que podrían darle una dinámica. Y mira, este pasado fin de Semana Santa, estimado Peter, solo el ingreso al Parque Nacional Tingo María, que es la cueva de los guácharos, la cueva de las lechuzas, habrían llegado cerca de 7,000 visitantes a este importante recurso natural que tiene nuestra provincia de Leoncio Prado, ¿no? Porque yo estoy en Tingo María, y de hecho eso es un aspecto fundamental, ¿no? Que no, los hoteles, los restaurantes en estos días festivos han estado lleno total, y de hecho estos impactos son positivos en las economías de las empresas, de las personas, ¿no? Que se dedican a este sector tan importante, que genera valor, que genera economía, que genera calidad de vida, por cierto, a las personas que se dedican a este sector tan importante. Claro, cuando se da importancia al turismo, realmente todos nos beneficiamos. ¿Por qué? Porque el turista necesita hotel, necesita comida, necesita transporte, en fin, en términos generales, el turismo beneficia a la mayoría de los vecinos y vecinas de un pueblo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, de hecho, el turismo incluso beneficia a aquellas familias, a aquellas personas que tienen un par de habitaciones, que están libres, y cómo es que podrían incorporar, ¿no? Y ha pasado aquí en Tingo María, ¿no? Hace algunos años, menos de un par de años, ¿no? Donde han venido un poco más de 30,000 o 40,000 habitantes. Entonces, y la capacidad hotelera, ¿no? De un pueblo es, sobre todo aquí, es muy pequeña, no pasaban los 4,000, 5,000 camas. Entonces, importante porque beneficia directamente a todas las familias que están involucradas, ¿no? Incluso a los que no están, los incorporan para poder entrar de acuerdo a la demanda, ¿no? Por habitaciones, por camas que existen, e incluso ahora existen la tecnología a través de una empresa muy conocida que se llama Airbnb, donde esta empresa, sin tener hoteles, camas, habitaciones, ellos alquilan, ¿no? Y a través de ellos uno tiene la seguridad de poder conseguir una habitación, una cama, ¿no? De acuerdo a todas las condiciones, ¿no? Y esto es muy positivo para todos los territorios donde existen estos recursos turísticos,
¿no?, de otros territorios demandan, no solo visitantes nacionales, sino también visitantes extranjeros que van a los territorios y le dan una dinámica distinta, ¿no? ¿Cuáles han sido las actividades en las diferentes regiones del país que se ha promovido a través de la inversión de Procompite? ¿Cuáles han sido las principales actividades? Ya, a ver, las principales actividades, estimado Peter, están centradas en la parte agropecuaria. Yo digo sector agrario. El agro. Agro, principalmente en la parte agrícola, pecuaria, silvícola, forestal, ¿no? Esos tres subsectores. El segundo sector ha sido el tema de manufactura, ¿no? El tema de muebles, ¿no? El tema de agroindustria propiamente dicho, el sector pesquero, acuícola se llama, ¿no? Acuícola, ¿qué más? El tema de artesanía, ¿no? El tema de alojamiento y restaurantes, ¿no? De eso se llama turismo. Esos han sido principalmente las actividades económicas, ¿no?, que han tenido mayor importancia, pero sobre todo el sector agrario ha tenido una mayor inversión, ¿no?, en toda esta ejecución. Y antes, inicialmente, se pensaba que el Procompite solamente era para el agro, pero el equipo del Ministerio de la Producción, ¿no?, que inicialmente incluso estaba en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, luego pasó a Agricultura, luego pasó a Produce, y hoy sí está siendo liderada, ¿no?, su ejecución desde el Ministerio de la Producción, más conocido como Produce, y depende mucho que los territorios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales hagan una priorización de sus cadenas productivas. Hay un estudio que hace, ¿no? Tocache tranquilamente podría tener un Procompite, ¿no?, sus distritos también, de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto, ¿no? En lugar que se dejen de gastar, que no haya capacidad de gasto, se podrían tentar y ejecutar Procompites, y de hecho esto sí sería muy positivo, porque estamos hablando de recursos públicos, recursos dinerarios del Estado, que le darían un valor, que le darían un plus a la dinámica económica de los diferentes sectores, ¿no? Minería no metálica, manufactura, electricidad y agua, transportes y otros servicios que en realidad sí el Procompite le podría entregar recursos no reembolsables, es decir, son fondos no reembolsables, donaciones que le daría un impacto enorme a las asociaciones, a las cooperativas, a las comunidades campesinas, a las comunidades nativas y a las empresas en general, a excepción de las empresas individuales de responsabilidad limitada. Sería un plus para el desarrollo. La provincia de Tocache hoy en día mueve su economía a través del agro. Y qué bien que a través de esta entrevista, tú, como tienes bastante experiencia en temas de investigación, recomiendas que se realice este concurso de Procompite relacionado también con el agro. En algún momento la provincia de Tocache ha sido catalogada como modelo de desarrollo para la región San Martín y otras provincias de nuestro país. Entonces eso sinceramente a nosotros nos llena de gran satisfacción, porque representa la otra cara de la moneda de lo que fue los años 80 y 90. Entonces hoy se mueve la economía en base a el agro, y qué bien de que el agro sea la actividad principal de Procompite. Sí, es uno de los sectores más dinámicos, estimado Peter, y sobre todo que Tocache como provincia es la provincia de mayor economía agrícola, ¿no? O sea, lo que hablamos, los cultivos, de las 10 provincias que tiene San Martín, Tocache es la provincia que tiene mayor movimiento económico agrícola. Hasta
ahora no ha sido superado ni por Moyobamba, ni por Bellavista, ¿no? Ni por la propia provincia de San Martín, ¿no? Donde está su capital, Tarapoto. Increíble, o sea, es decir, si yo fuera el gobernador, no tengo esos sueños, felizmente, yo pondría la Dirección Regional Agraria en Tocache y no en Moyobamba, porque en Tocache se genera mayor valor, mayor economía en todo el territorio departamental. Entonces, mira, está al otro extremo. Entonces, prácticamente a Tocache lo consideran como hijo putativo, ¿no? O sea, casi hijo no reconocido. Y no solo en el agro, sino también vemos, ¿no? En otros sectores, en el sector salud, no hay médicos, ¿no? O sea, no hay servicio asistencial, enfermeras y qué sé yo. Y mira, estamos hablando de una provincia tan importante que no tiene, digamos, la inversión que debería hacerse, y quizás en Tocache son muy pasivos para poder reclamar como lo hacen en otros territorios, donde sí, que gracias a la inversión privada, a la cooperación técnica internacional y a los propios productores han puesto un sitial muy importante, no solo a nivel del departamento, sino también en el país, en el Perú y por qué no decir en el mundo, ¿no? Denis, sinceramente, esta mañana me encanta escuchar las últimas palabras de tu persona, que Tocache lidera el desarrollo del agro a nivel de la región San Martín, y que si Denis Pereira fuera gobernador tendría aquí la dirección agraria en la provincia de Tocache. Entonces eso demuestra de que Tocache hoy en día se ha convertido en modelo de desarrollo para el agro a nivel de la región San Martín, y siendo también un modelo de desarrollo para otras regiones de nuestro país. Siendo así, mi estimado Denis, ¿cuál sería las recomendaciones ya finalmente que darías tanto a las autoridades locales como regionales para la provincia de Tocache con relación a esta inversión de Procompite? Acá lo importante es trabajar en alianzas, estimado Peter. ¿Cómo hacer para que el gobierno local, ¿no?, liderado por el alcalde, ¿no?, sus regidores, el gobierno regional, ¿no?, que tiene su cuota, el sector privado, es decir, el empresariado, el sector empresarial, la academia? Mira qué importante, hay un vacío enorme en Tocache de no tener una universidad, ¿no?, una universidad pública o privada, ¿no? Importante la academia, mira, el tercer sector, y el cuarto sector, o sea, el primer sector, el sector público, ¿no? Como juntas, gobiernos locales, otras instancias, el sector público, el sector privado, ¿no? La academia y también la sociedad civil organizada. O sea, cómo es que esos cuatro elementos, esas cuatro patas de la hormiga, en este caso del citaracu, cómo se ponen a trabajar, a mover esas patas para poder, digamos, mejorar la calidad de vida de los habitantes que tiene el territorio provincial, que tienen los territorios distritales. Importante la articulación que puedan tener, la hermandad en desarrollar sendos proyectos, sendas actividades, que de hecho no solo es inversión pública, sino también la inversión privada es determinante a nivel país, donde si no fuese por la inversión privada, si no fuese por un sector tan importante del país como es la minería, después de la minería, la agroexportación es el segundo sector más importante que tiene nuestro país, y no solo le da un movimiento económico, sino que también genera divisas, genera, ¿no?,
mayor captación de dólares, ¿no?, del mundo que llega a nuestro país, y también los empleos en las diferentes actividades económicas. Hablamos de empleo sostenible, hablamos de empleos verdes que van muy de la mano con el desarrollo sostenible de nuestro país. Denis, te agradezco por esta entrevista y en otra oportunidad tocaremos otro tema relacionado a el agro. Muchísimas gracias, Denis, por esta comunicación. No, gracias a ti, Peter, por brindarme estos minutos y compartir estas buenas noticias para otros territorios. Buenos días, un fuerte abrazo. Muchas gracias. De igual manera, 7 de la mañana con 00 minutos, 7 con 00. Amables oyentes y televidentes,